Muy buenos días. Vamos a hablar de política y yo siempre recomiendo que cuando se habla de política hace falta un tequila. Pero no veo que traigan caballitos, sino a lo más algún café expreso. El expreso sirve un poco para poder digerir de lo que vamos a platicar en los próximos minutos. Pero me han invitado a platicar de riesgos y desafíos de la llamada cuarta transformación. Y de eso quiero platicar con ustedes en los próximos minutos. ¿Qué es esto de la 4T? Y les quiero decir algo. La política asemeja mucho a estas dos imágenes. Por un lado, tienen ustedes un tsunami, que es básicamente un evento inesperado que de repente surge y causa destrucción, causa daño, causa problemas económicos. Pero la política también es oportunidades, que son básicamente el amanecer. Siempre después de una tragedia, de un problema, surgen oportunidades. Y la política se asemeja mucho a estas dos imágenes que quiero decir. Y las quise poner porque la charla se llama ¿Cómo navegar la llamada cuarta transformación? Y por lo tanto, uno de los temas que quiero platicar con ustedes es que para saber cómo navegar las turbulencias y las oportunidades, hay que hacernos una pregunta, que es ¿qué tipo de navegante queremos ser? ¿Queremos ser un navegante que prevé las cosas, que analiza el horizonte, que ve las olas, que ve las tormentas? ¿Queremos ser un navegante planificador, un navegante que se adelanta a los hechos, que traza rutas, que se gesta provisiones? ¿O queremos ser el que, una vez hundido el barco, trata de recuperar la nave, pero ya es demasiado tarde? De estos dos temas quiero hablar con ustedes hoy. ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades de la política en los próximos años? Y dos, ¿qué pueden hacer ustedes para navegar estas aguas turbulentas y de oportunidades en los próximos años? Y antes que todo, quiero agradecerle mucho a Smart Speakers la invitación para platicar, la mejor agencia de conferencias, reflexiones, cursos. Y gracias a Smart Speakers, a sus directivos que están aquí, por la invitación. Vamos a platicar de los siguientes temas. ¿Qué es la 4T? ¿Quién es López Obrador, el capitán de esta llamada cuarta transformación? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades? ¿Y qué hay que hacer? Y es muy importante entender qué es esto de la 4T. Y esta imagen nos dice un poco lo que es esto de la 4T. La 4T es, primero, un acto de propaganda política e histórica. Para López Obrador, esta es la cuarta transformación en su visión de la historia. Las personas que aparecen en este logotipo son quienes, a consideración de él, son los que han transformado las tres primeras fases de México. La primera fase está ahí significada por la figura de Morelos y la figura de Hidalgo, que serían, digamos, la independencia del país, la 1T. La 2T para López Obrador sería el periodo de Benito Juárez, lo que los historiadores llaman la República Restaurada. Y esta idea romántica de que Benito Juárez tuvo que huir en una carroza y luego tuvo que regresar y ser presidente de México. Esa sería la 2T. Las 3T para López Obrador es un poco la revolución que inicia con Madero, que ahí está con su barba, y luego termina con Lázaro Cárdenas 20 o 30 años después. Y esta es la primera vez en la historia de México, y yo no conozco otro caso en la historia del mundo, en donde alguien, antes de iniciar su mandato, dice que él es la 4T. Generalmente los periodos históricos los definen los historiadores 20, 30, 50 años después, una vez que se supo si esa persona o ese gobierno tuvieron algún impacto en nuestras vidas. Pero él ya dijo que esta es la cuarta transformación. Y esto, por lo tanto, es un acto de propaganda, no es una revisión histórica, es simplemente una apuesta política en donde ya todo mundo está hablando, no del gobierno de López Obrador, sino de la cuarta transformación.
Y yo lo que digo siempre es que pues hay que esperar unos 30 o 40 años para saber si realmente las cosas cambiaron, porque a veces las cosas pueden cambiar o a veces son puro maquillaje o pura retórica. Y por lo tanto, esto de la 4T es un juicio que harán nuestros hijos y nuestros nietos dentro de muchos, muchos años. Ahora bien, es importante entender al capitán, a la persona. Y déjenme platicarles de dos cosas para tratar de entenderlo. Lo vemos todos los días, lo escuchamos, pero hay que entender cuáles son sus creencias. Tenemos en la historia de México pocos presidentes tan personalistas como lo es López Obrador, y por lo tanto tenemos que entender en qué cree, porque muchas de las cosas en las que él cree se convierten en decisiones de gobierno. Comúnmente en las empresas en las que ustedes laboran, el presidente del consejo o el director general tienen ciertas creencias sobre el mundo, sobre los negocios, pero finalmente hay un proceso de toma de decisiones con expertos, con los comités, con los accionistas, con los consumidores, después de lo cual se toman decisiones. De tal forma que lo que cree el director es una parte importante, pero no es la única. Aquí en este momento en México, lo que cree la persona comúnmente se traduce en decisiones de gobierno, por eso hay que entender en qué creen. Y yo les voy a traer aquí 3 ideas de sus creencias. La primera es que es un estatista. ¿Qué significa esto de ser un estatista? Significa que él cree que el Estado, o sea, el gobierno, debe ser el rector de los asuntos de la economía y de la política. En los últimos 30 o 40 años en el mundo, se pensó que el Estado y los gobiernos funcionan mal, porque tienen corrupción, porque tienen mala planeación, son desordenados, y que por lo tanto era importante un proceso de privatización, desregulación, para tratar de que el sector empresarial, el sector privado pudieran empezar a hacer cosas que hacía el gobierno por sí solo. López Obrador cree que eso es una traición y cree que el Estado debe estar al centro de todo. Les voy a dar un ejemplo. El gobierno anterior se quiso crear una iniciativa llamada Internet para Todos, en donde empresas privadas, mediante ciertos esquemas de financiamiento, pudiesen llevar Internet gratuito a ciertas zonas del país. López Obrador llegó, revocó esa decisión y se creó ahora una empresa que se llama CFE Telecomunicaciones, que es la responsable de llevar Internet gratuito para todos. Esta creencia de que es el Estado el responsable del desarrollo y que no debe compartir esa responsabilidad es una de las creencias de López Obrador. La segunda creencia es la de que es un nacionalista económico. Hay muchos políticos. Donald Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos es un nacionalista económico. Tanto que se está peleando con China porque considera que China está invadiendo a los Estados Unidos y que lo que se hace en Estados Unidos, aunque sea más caro, es mejor. Lo cual sabemos que es bastante mala idea, porque quien acaba pagando el precio de ese nacionalismo económico somos los consumidores. Y en Estados Unidos hoy están pagando muchos bienes importados de China mucho más caros porque Trump cree que todo lo que se hace en USA es por definición mejor. López Obrador es, como el Trump, un nacionalista económico. Piensa, por ejemplo, que tenemos que ser autosuficientes en alimentos. Piensa, por ejemplo, que debiésemos nosotros producir todo el maíz que consumimos, cuando en los Estados Unidos la producción de maíz es 2 o 3 veces más barata. López Obrador, por ejemplo, piensa que es malo importar gasolinas, cuando en los Estados Unidos, en Texas, la producción de gasolina es mucho más barata que en México. Pero él cree, y eso apuesta, que todo debe ser una suerte de autosuficiencia para apoyar a los productores mexicanos. Y la tercera creencia de López Obrador que tenemos que entender muy bien es que es un moralista. López Obrador es un cristiano evangélico. Fue educado por su mamá en Tabasco en esta creencia en el cristianismo y los valores. Probablemente no hayamos tenido en mucho tiempo, en muchas décadas, un presidente tan religioso. Y esto se nota en su política pública.
Ayer, por ejemplo, dijo que no estaba a favor de regular para permitir el uso lúdico de la marihuana, cuando ha habido un periodo de muchos años en donde todo el mundo ha estado de acuerdo que eso debe ser así. Por ejemplo, no se ha querido pronunciar y está en contra sobre el tema del aborto, que es un derecho que se ha legislado a través de sentencias de la Suprema Corte. Y él lo ha dicho en su primer informe de gobierno, dijo: lo importante no es el bienestar material, lo importante es el bienestar del alma. Y mi función aquí como presidente no es el crecimiento económico, no es el empleo, sino es transformar para que todos seamos mejores personas. De tal forma que para él, este es el asunto. El libro que aparece en esa fotografía es un libro que escribió Alfonso Reyes hace como 70 años que se llama La Cartilla Moral. La Cartilla Moral es un libro en donde básicamente este escritor da prescripciones de cómo portarnos mejor para ser mejores personas. Nunca antes había habido un político que dijera que su función era como evangelizarnos. Y este libro se está distribuyendo por millones de ejemplares en todo el país porque López Obrador piensa que más allá de mejorar la economía, su función es una cruzada moral. 3 elementos de sus creencias. Ahora, la segunda cosa es como gerente, muy importante, porque el estilo gerencial nos da pie para saber si le puede ir bien o le puede ir mal. Y hay 4 características que quiero resaltar con ustedes. La primera, ya la mencioné, es personalista. Este es, en un sentido, un one-man show. Este es una imagen de su primer informe de gobierno. Si viéramos imágenes de otros informes de gobierno, veríamos al presidente de la República con su gabinete, con el presidente de la Suprema Corte, el presidente del Congreso, todos los representantes del Estado mexicano. Aquí es López Obrador. Todos los días en su conferencia mañanera, López Obrador decide cosas y ahí mismo lo que él dice, lo que se le ocurre, se convierte en decisión de gobierno. Primer tema. Segunda característica es que es voluntarista. ¿Qué significa esto de ser voluntarista? Que él cree que su voluntad es suficiente para cambiar la realidad y que muchas veces toma decisiones sin consultar, porque es personalista y porque es voluntarista. Y este voluntarismo significa que, por ejemplo, puede cancelar una obra tan importante como el aeropuerto por una decisión de su propia voluntad, que cree que puede cambiar la realidad. La tercera también es que es pragmático en ciertos sentidos. Por ejemplo, no come fuego en situaciones extremas. Durante el año 2017, López Obrador se dedicó a criticar a Donald Trump. Escribió un libro que se llama Oye, Mr. Trump, donde básicamente critica cosas que comparto yo y seguramente muchos de ustedes, de un político americano falaz, mentiroso, egocéntrico, que además tiene un estilo humillante de hacer política. Sin embargo, una vez que se convirtió en presidente, López Obrador le ha hecho caso a Trump en todo, al extremo de que ha mandado al ejército y a las Fuerzas Armadas a la frontera sur para detener migrantes, algo que ningún gobierno anterior se atrevió a hacer. López Obrador lo está haciendo, traicionando sus propias creencias. ¿Por qué? Porque es pragmático y dice: no quiero pelearme con Trump, quiero tener un acuerdo comercial y por lo tanto traiciono mis principios. Y la última y más importante es que es un presidente populista. ¿Y qué es un populista? Hay muchos en el mundo. El populista es aquel político que se asume como el representante genuino del pueblo. Y no solamente es su representante, sino es su salvador, porque considera que el pueblo ha sido humillado, explotado, extorsionado, vilipendiado, ofendido. ¿Quiénes son esos malos que lo hacen? En México ha sido la mafia del poder, los empresarios, las élites. En Estados Unidos, para Trump, fueron los agentes financieros de Washington, Wall Street,
quienes traicionaron del Partido Demócrata a los trabajadores blancos que hacen un esfuerzo y no han podido salir adelante. En países de Europa, los traidores son aquellos que han permitido el flujo de inmigrantes. En algunos estados son religiones los traidores de los cuales hay que liberar al pueblo. Los populistas buscan una liberación y por eso los populistas son tan polarizantes, porque su narrativa es la del bien contra el mal. Yo vengo a salvarlos y por lo tanto para mantener un cuento, una narrativa, siempre hay un enemigo al cual hay que estar combatiendo. Por eso los populistas, por eso López Obrador todos los días está hablando de que los conservadores son ese enemigo que nadie sabe quiénes son, pero los conservadores son los malos que están tratando de organizar una marcha feminista el 9 de marzo, porque eso es una conspiración. O los conservadores son los que quieren que la economía entre en crisis. Esta es una característica de los políticos populistas como López Obrador. Habiendo definido a la persona, al capitán del barco, ahora quiero platicarles del contexto, de las condiciones del mar, de cómo vamos a encontrar la navegación mañana que zarpemos, porque de eso dependerá un poco cómo las empresas, sus organizaciones, ustedes pueden navegar y esquivar los riesgos que siempre hay y aprovechar las oportunidades. Primero voy a empezar con las oportunidades. ¿Cuáles considero yo que son estas? Voy a mencionarles 3 oportunidades. La primera es que me parece que López Obrador ha traído esperanza. Y este es un tema muy importante porque en México en los últimos 20 o 30 años lo que ha crecido y creció fue el resentimiento social, la enorme desigualdad, la discriminación, la falta de oportunidades, la precarización del empleo. Y todo eso lleva y ha llevado a lo que se llama el rompimiento del tejido social. Es decir, la sociedad se encuentra dividida, enojada, hay un mal humor y eso en ocasiones se traduce en violencia familiar, violencia en las calles. No significa que porque hay desempleo hay violencia, no, pero significa que hay un mal estado de ánimo y eso disminuye la productividad de las empresas, genera mal ambiente, genera falta de confianza y eso es una muy mala situación para cualquier organización, para cualquier país. Hoy en Chile, por ejemplo, un país desarrollado económicamente, hay inestabilidad porque la gente está saliendo a las calles porque está enojada. Lo mismo ha ocurrido en Brasil, en Venezuela, en Bolivia hay problemas políticos, en muchos países de Europa lo está ocurriendo. Y López Obrador, gracias a que López Obrador está ahí, México tiene relativa estabilidad. Tiene mucha violencia y muchos homicidios, pero la situación política global está en relativa calma y es porque ha traído esperanza y mucha gente cree que por primera vez hay un presidente del pueblo en la presidencia de la República y para millones de personas eso hace una diferencia que tenemos que tener en mente. La segunda oportunidad puede ser el que haya menos corrupción y lo pongo entre signos de interrogación porque es una pregunta a responder. Cuando López Obrador ha sacado ese pañuelo blanco en varias ocasiones, lo ha hecho como una señal de que ya la corrupción no existe. Él ha dicho que ya no hay corrupción. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes en su experiencia o en lo que han escuchado, si efectivamente ya no hay corrupción en México desde que llegó López Obrador a la presidencia de la República. Seguramente habrá quienes ustedes piensen que efectivamente ya no hay corrupción, otros dirán que sigue siendo igual, otros dirán que ha disminuido. Lo que quiero simplemente decir que esto de eliminar la corrupción es una cosa que lleva mucho tiempo, no es por arte de magia, no es por voluntad, pero que si al final de su sexenio hay menos corrupción, y ojalá fuera el caso, me parece que habrá una muy buena oportunidad, porque las empresas pagarán menos costos, porque habrá más certeza, habrá piso parejo, y creo que eso es algo positivo. Y la tercera oportunidad es el acuerdo comercial que ya se logró.
Y me parece que en un momento en donde hay guerras comerciales y donde hay problemas a nivel global, el que México tenga un pie firme en América del Norte genera certeza en muchos aspectos del desarrollo económico del país. Ahora bien, ¿dónde pueden estar algunos de los riesgos? Les señalo 3 riesgos. El primero es la concentración del poder. Y esto no es un tema solo de López Obrador. Cualquier organización en donde una persona decide todo, sin consultar, sin escuchar puntos de vista diferentes, es más proclive al error. Ese es el tema, la proclividad al error. Y cuando una persona tiene tanto poder como López Obrador, porque su partido ganó la mayoría en los congresos, en 21 congresos locales, y es tan popular, esto empieza a generar un fenómeno psicológico de empoderamiento, de una suerte de invencibilidad, y esto conduce al error. Esto ya pasó en México, en el siglo XX, muchos presidentes de la República emanados del PRI fueron muy poderosos, y muchos de esos gobiernos acabaron en crisis. ¿Por qué? Porque no hay una discusión. Las organizaciones, las empresas en donde una persona toma las decisiones porque cree que sabe todo, se equivocan más frecuentemente que aquellas organizaciones donde se discuten, se ponderan, se ven alternativas y se toman decisiones. Y en 2021 hay un riesgo porque el próximo año va a haber elecciones otra vez nacionales, se renueva la Cámara de Diputados, se renuevan 15 gobernaturas de 32, se renuevan 29 congresos locales de 32, se renuevan 2,000 presidentes municipales de 2,400, o sea, casi todo el país. Si Morena volviera a ganar, eso va a ser el poder absoluto para el presidente, y eso es un mal presagio para la segunda mitad del sexenio. Y este es un primer riesgo. El segundo riesgo es la polarización. La polarización surge porque los presidentes populistas les gusta dividir, porque ellos se colocan del lado del pueblo bueno y dejan que del otro lado queden los malos, perversos, que quieren obstaculizar el ascenso del pueblo. Esto ocurre en todos los países con gobiernos populistas. Y esto se puede aumentar cuando la economía entre en un periodo de mayor dificultad o cuando el gobierno, el presidente se dé cuenta que no están saliendo las cosas como él prometió. Lo que hacen generalmente los políticos populistas es culpar a alguien. Ustedes nunca han escuchado y nunca van a escuchar que López Obrador diga, me equivoqué, corrijo. Nunca. Y por lo tanto tiene que culpar a alguien y eso genera polarización. Y ahí aparece 2022 por una razón. El presidente quiere hacer una consulta de revocación de mandato, que básicamente significa preguntarnos a todos si queremos que se quede hasta el final o se vaya. Y este es de alguna forma un truco publicitario porque claramente lo que le va a permitir al presidente es hacer una campaña nacional nuevamente para decir, quiero quedarme para salvar al pueblo. Pero ahí enfrente hay un grupo de personas conservadores que quieren quitarme para bloquear el ascenso del pueblo. Y esto va a dar lugar, si ocurre, a un momento de mucha polarización en el país que creo que es una mala señal. Y el tercer riesgo que siempre está presente es una crisis económica. Hasta ahora López Obrador ha sido muy prudente, es un presidente que es muy conservador fiscalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que saca y gasta lo que tiene. Y eso ha permitido mantener las finanzas públicas estables. No es un presidente gastalón hasta ahora. El gran problema es que está haciendo muchas promesas de más gasto, programas sociales, un aeropuerto, una refinería, un tren transísmico en la zona de Oaxaca, y a la vez que promete más gasto, sus ingresos van en declive. ¿Por qué? Porque la economía está estancada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede entrar en recesión. ¿Por qué? Porque imaginen que la crisis del coronavirus se expande. Esto va a generar una contracción económica, de tal forma que puede haber el riesgo de que en algún momento, en 2021, 2022, el gobierno se quede sin dinero. Y ahí es donde viene la tentación de endeudarte, gastar de más, una devaluación, etcétera, etcétera, etcétera.
y por eso ponemos ahí una imagen de que este es el tercer riesgo que veo en el horizonte. Ahora bien, ¿qué hacemos? Primero, ir a tomar un tequila cuando salgan de aquí. Segundo, llamarle a Smart Speakers para que los ayude a reflexionar. Y quiero agradecer a Smart Speakers, y estamos a sus órdenes a través de esta agencia para reflexionar sobre el futuro y tomar oportunidades. Pero es muy importante esta reflexión de qué hacemos, porque les voy a dar algunos ejemplos. Yo actualmente me dedico a la consultoría en riesgo político. Justamente mi negocio es imaginar pesadillas para tratar de mostrarle al cliente el panorama y que el cliente entienda cuándo puede surgir un tsunami y anticiparse. Eso es el negocio de Integral a Consultores, la firma que yo dirijo. Pero no es lo mismo el riesgo de tsunamis, por ejemplo, en el sector salud, que en el sector construcción o en el sector energía. Hoy el sector salud y sobre todo las empresas farmacéuticas están enfrentando un gran problema de incertidumbre porque el gobierno está cambiando las reglas del juego de compra de medicamentos. Porque acaba de anunciar, por ejemplo, el gobierno que se va a abrir la importación de medicamentos de China, la India y Brasil, sin pasar por un proceso de certificación. Pero si ustedes están en el sector eléctrico o energía, estarán ahora con los pelos de punta porque el gobierno está queriendo prohibir que las grandes empresas generen el autoabastecimiento. Durante 20 años las grandes empresas pudieron poner sus propias plantas de generación para autoabastecimiento y no depender de la CFE. El gobierno quiere cambiar eso. Pero si ustedes están en el sector de construcción, probablemente hayan sufrido mucho si lo hacen en la Ciudad de México, pero si están siendo contratistas de la refinería en Tabasco, les está yendo muy bien. Y ustedes que están en el sector turismo, en el turismo de convenciones, están muy preocupados por la reducción de la promoción que está haciendo este gobierno, y por lo tanto depende qué hacer en cada sector. Cada sector tiene sus tsunamis y sus oportunidades. Pero genéricamente, más allá de entrar en los detalles, yo les voy a dejar 3 ideas de qué creo que se debe hacer. La primera es navegar con inteligencia y ser pacientes. ¿Saben ustedes algo bueno de los gobiernos que pasa todos los días? Cualquier gobierno. Lo mejor de cada gobierno que pasa todos los días es que cada día que pasa es un día menos de ese gobierno. Bueno, ya les di una buena noticia. Pero hay que navegar con inteligencia y con paciencia. Porque reitero, después de cada tsunami hay una oportunidad. Pero el primer tema es la información estratégica. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo un plan nacional de infraestructura en sector energético que se va a conocer en pocos días por el gobierno. Es una gran oportunidad. Y quienes sepan dónde van a estar esas oportunidades, me parece que es un tema central y fundamental. Segundo, supongo, sin conocerlo, que el turismo de convenciones sufrirá en todo el mundo si esta pandemia se expande, pero supongo que habrá regiones del mundo que padecerán más y México a lo mejor acaba siendo un lugar menos afectado. Tener esa información oportuna es un tema importante. La segunda es saber qué se quiere, qué es lo que quieren las organizaciones y las empresas. ¿Quieren sentarse a esperar que pasen los riesgos? ¿Quieren aprovechar los riesgos? ¿Quieren aumentar sus utilidades o mantener la plantilla laboral? ¿Y qué es? Pero sobre todo es el tema de la estrategia, porque el tema de la estrategia es fundamental. En México, en tema de la política, no estoy hablando de las estrategias de ventas, de promoción, de desarrollo, de innovación. En materia de asuntos públicos, que es el tema que yo manejo, nunca antes las empresas en México, las organizaciones, los inversionistas habían estado tan preocupados por lo político. ¿Y saben por qué? Porque al menos durante los últimos 20 o 30 años era más o menos predecible. Yo le digo a mis amigos que si José Antonio Meade hubiera ganado la presidencia, Integral a Consultores hubiera cerrado la cortina. ¿Y por qué? Porque era muy predecible lo que un presidente como Meade hubiera hecho. Era básicamente el mismo modelo de los últimos 30 años. Pero
La 4T son nuevas reglas, nuevos códigos. Un presidente con ideas diferentes. Por ejemplo, el presidente ha dicho que a él le parece que las empresas deben tener utilidades razonables. ¿Qué significa razonable? Yo nunca había oído un presidente que dijera, yo veía presidentes que decían, debe haber competencia para que los precios bajen, pero eso de que tienen ustedes que autorregularse en su nivel de utilidad es algo nuevo. Entonces, ¿qué estrategia deben tener con el nuevo gobierno y el nuevo entorno político? Hay empresas que han decidido que su estrategia es tomarse una foto con López Obrador. Y ustedes ven muchos empresarios que han ido a desfilar a Palacio Nacional o van a la cena de los tamales que hubo hace 2 semanas para la rifa del avión, y eso creen que es la estrategia. ¿Ustedes creen que comer tamales y dar 20 millones es una buena estrategia? Yo el otro día se lo planteé al CEO de una empresa muy grande y me dijo, yo no sé si es una buena estrategia, pero no me quedaba de otra. Otra estrategia ha sido anunciar que se va a invertir en México, como si anunciar una inversión se convirtiera en realidad, y la verdad es que todos los que han anunciado inversiones no las han cumplido, y no las han cumplido porque nadie quiere invertir, porque todo el mundo tiene temor, pero van, lo dicen, y esa es otra estrategia. Otra estrategia de algunos ha sido sumarse a los programas sociales de López Obrador, y hay muchas grandes empresas que están contratando jóvenes para el programa de aprendices. ¿Y qué tipo de estrategia? ¿Qué tipo de estrategia global se va a hacer? A mí me parece que un tema central de las organizaciones y de las empresas es invertir en el consumidor, mejorar su reputación con los llamados stakeholders, pensar dónde se quiere estar en los próximos 15 años. En lugar de buscar bloquear regulación que me afecta, pensar cuál es la regulación más atractiva hacia el futuro. Y me parece que las empresas están en una nueva relación con el mundo, porque por primera vez en muchos años en México el panorama político cambió. Y ya no vamos a regresar al mundo de antes, no. Lo que viene después es un mundo diferente. Y yo creo que la estrategia para navegar estos próximos años y las próximas décadas debe hacerlo salir de la caja y decir, a ver, mi relación con los gobiernos había sido comidas, encuentros privados, invitaciones, eso ya no funciona y no va a funcionar, y creo que esta es una oportunidad para pensar hacia el futuro. Yo les agradezco mucho la atención, haber participado en esta conversación. Espero seguirlos viendo en el futuro y le agradezco a Smart Speakers su invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.